Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor me permitió un domingo más poder llevar a cabo esta enseñanza de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. A la vez aprovecho para mandar saludos. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya, en Lancaster, California. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me da de poder compartir la clase. Saludos, ¿verdad? A los pastores en San Fernando. Dios los bendiga, hermanos Delgado, hermano Rubén y hermana Ruth Marie. Dios los bendiga grandemente a ustedes y la congregación. Dios bendiga también a los hermanos aquí en Lancaster. Dios les bendiga, hermana Ana Rivera y su esposo pastor, que Dios los bendiga grandemente, y también a la iglesia El Paraíso, que se encuentra también aquí en Lancaster, California, donde son los pastores Blanca Fernández y Raúl Fernández. Dios los bendiga grandemente y Dios bendiga a cada uno de ustedes, aleluya, que tan amablemente apoyan, ¿verdad?, este mensaje de los domingos por la mañana, y estamos contentos por ello. Que Dios los bendiga grandemente, esperando que se hayan pasado un feliz día de gracias con sus familias. Amén. Dios les bendiga. Son los deseos de los pastores Luis y Yolanda de la Cruz. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, en esta mañana tenemos una enseñanza hermosa en la que el título se titula Instrucciones para la guerra espiritual. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración para que el Señor sea el que me ayude a poder llevar a cabo esta enseñanza. Padre del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, estoy delante de su presencia para poder compartir esta enseñanza, Señor. Que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Que Dios bendiga esta enseñanza a las personas que lo escuchan tan amablemente cada domingo. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, dijimos que es la lección número 13 para el 28 de noviembre y el título es Instrucciones para la guerra espiritual. Dice la palabra del Señor en la verdad central: Dios proporciona los recursos que necesitamos para las victorias espirituales. Lo repito una vez más: Dios proporciona los recursos que necesitamos para las victorias espirituales. Y el versículo clave se encuentra en Efesios 6:11 y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor lo reprenda, gloria a Dios. Vamos a dar principio en esta mañana dando la introducción del estudio. Ya dijimos que la lección se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 24. Gloria a Dios. Y el título es Instrucciones para la guerra espiritual. El inciso número 1 dice: preparados para la guerra espiritual. Y mantenerse firmes, por supuesto, aleluya. Vamos a leer la introducción al estudio, que dice de la siguiente manera: todo cristiano está envuelto en la guerra espiritual. Lo reconozcamos o no, cada día luchamos por nuestra fe en el ámbito público y privado. Quizás sea en el hogar, donde los miembros de la familia de Dios enfrentan tentación de Satanás. Puede ser en el lugar de trabajo o en la arena política. No importa cuál sea la batalla, Dios nos proporciona los recursos defensivos y ofensivos necesarios para obtener la victoria. Gloria a Dios, salud. Actividad inicial, dice, enemigos de la iglesia. Gloria a Dios. Sabemos que nosotros en la iglesia, como cristianos,
hay enemigos, aleluya, pero gracias al Señor que esta lección que vamos a tener en esta mañana nos va a enseñar cómo poder vencer todas las luchas, ¿verdad?, que vienen, que llegan a nuestra vida de una manera o de otra. Reconozcamos o no lo reconozcamos, sabemos que tenemos luchas, ¿verdad?, día tras día, pero en esta lección vamos a aprender cómo podemos, ¿verdad?, a pasar estas luchas en victoria. Si bien hay muchos que se oponen a la iglesia e incluso persiguen a los creyentes, ¿verdad?, lo sabemos ya, algunos hasta el punto de la muerte. El verdadero enemigo de la iglesia es el que motiva todas estas conductas. En esta lección estudiaremos Efesios 6, donde Pablo habló sobre las herramientas que necesitamos para luchar contra el enemigo real. Vivir la vida cristiana no siempre es fácil. Algunas personas poderosas de la sociedad no les gusta que se les recuerde las normas de la Escritura o su responsabilidad final ante Dios, si bien es fácil considerar como enemigos a los que se oponen a la iglesia. Pablo explicó que el verdadero enemigo no son las personas. Dios ama a quien se oponen a la iglesia y nos llama a amarlos también. El verdadero enemigo de la iglesia es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Felizmente hay un medio que nos permite triunfar sobre Satanás. Gracias a Dios. En esta lección vamos a ver un medio, cómo poder, ¿verdad?, vencer a triunfar sobre Satanás. Parte 1. Preparados para la guerra espiritual. ¿Está usted preparado para la guerra espiritual? Gloria a Dios. Una pregunta. El siguiente inciso dice mantenerse firmes. En Efesios 6:10, del 10 al 11, vamos a leer estos dos versículos. Aleluya. Usted tiene su expositor con usted. Aleluya. Puede seguirme. Aleluya. Estamos viendo el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 24. Y si no, en la Biblia puede usted buscar la cita. Ahorita vamos a leer 6, 10 y 11. Y en la palabra del Señor se lee como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y no en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor, Dios lo reprenda. Dice en Efesios 6:10, Pablo comenzó a enseñar a los efesios sobre la naturaleza del mundo espiritual y cómo las fuerzas espirituales invisibles pueden afectar a los creyentes. Las palabras de Pablo también nos ayudan a comprender la verdadera naturaleza de las batallas que enfrentamos hoy. Es importante reconocer que estas batallas son espirituales y por lo tanto no debemos verlas como un conflicto con personas que nos oponen. Pablo deseaba que sus lectores originales y todos los cristianos se prepararan para la victoria sobre sus enemigos espirituales. Gloria al Señor. Sigue diciendo más adelante, al versículo 10, que ya lo leímos, dice, Pablo comenzó esta sección de su epístola diciendo a sus lectores, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con énfasis en la frase en el Señor, este mandamiento podía traducirse: participa de la fuerza inherente en el Señor. El punto es que el mandamiento, fortaleceos en el Señor, es pasivo y continuo, por lo que significa
que la fuerza viene de fuera del creyente. En una batalla espiritual, el enfoque no es el cristiano, sino el Señor, quien es que trae la victoria. Una victoria que el cristiano puede entonces experimentar como obra de Él. Es imperativo que los cristianos de Éfeso se dieran cuenta de que no podían ganar la batalla contra el mal con sus propias fuerzas. Y hoy en este día lo reconocemos también, que nosotros no podemos ganar la batalla con nuestras propias fuerzas, sino es el Señor el que nos ayuda, ¿verdad?, para poder seguir adelante. De hecho, enfrentaron una poderosa oposición que en parte tomó la forma física de persecución del gobierno. Ahí principió la batalla. El gobierno se oponía a las cosas de Dios en Éfeso, ¿verdad?, en aquel tiempo. El gobierno romano. Pero la batalla subyacente sería un asunto de fe y confianza en el Señor. En oposición a los enemigos espirituales, Pablo había explicado anteriormente que el poder transformador de Jesús que vive en ellos desafió a los lectores a usar ese poder para resistir y vencer las fuerzas del mal. Solamente el poder de Dios es el único que nos puede ayudar a vencer, ¿verdad?, las acechanzas del enemigo. Seguimos adelante. A partir del versículo 11, Pablo usó imágenes militares para ayudar a los cristianos efesios a entender que estaban en una batalla que no podían tomar a la ligera. Por eso Pablo les dio instrucciones de ponerse toda la armadura de Cristo. Gloria al Señor. No es suficiente ponerse algunas piezas de esta armadura que Pablo explicaría en los versículos siguientes, porque el enemigo puede aprovecharse en áreas de nuestra vida si no están fortalecidas. El enemigo, el diablo, es tan astuto que él conoce nuestras partes débiles, y por esas partes débiles el enemigo nos ataca, pues sí, gloria al Señor. Pero en esta lección vamos a aprender que tenemos armas espirituales, cómo poder vencer. Por eso dice, ponerse toda la armadura de Cristo, no nomás unas cuantas piezas, no, toda la armadura de Cristo para poder vencer al enemigo. Pablo fue claro en cuanto al propósito de la armadura. Deseaba que los creyentes efesios pudieran mantenerse firmes en la fe cuando Satanás intentara ponerles trampa y engañarlos y derrotarlos. Cuando venga el enemigo, nosotros debemos de estar firmes para el ataque, ¿verdad?, del enemigo, porque el enemigo, ¿verdad?, ataca en grandes, de varios modos, ¿me entiendes? Aleluya. Nosotros conocemos la Escritura y nos damos cuenta, aleluya, que el enemigo desde un principio siempre ha atacado al pueblo de Dios. Desde cuando Adán y Eva, el enemigo atacó a Eva a puras mentiras y distorsionando la palabra, porque el enemigo le dijo a Eva, ¿con qué? Dios te ha dicho que no comieres de ese árbol. Y Eva dijo, sí, de todo árbol podemos comer del huerto, pero no del árbol que está en medio del huerto, no podemos comer. La mentira del enemigo aquí está. Y le dice, es que sabe Dios
que si tú comes de ese árbol, serás más inteligente que Dios. Fíjese qué diablo tan mentiroso, que el Señor lo reprenda grandemente, aleluya. Y nosotros también, ¿verdad? No estamos, ¿verdad?, absueltos de que el enemigo nos ataque. Por eso tenemos que estar siempre firmes y haciéndole frente al enemigo, ¿verdad? Ni al Señor Jesús siquiera, aleluya, dejó de atacarlo. Recuerda cuando se fue al monte a orar, 40 días, 40 noches, y el enemigo sabía que él estaba débil, porque sin tomar alimento por tantos días, aleluya. Por eso dije al principio, el enemigo conoce nuestros puntos débiles, y por ahí el enemigo atacó a Jesús. El mismo enemigo. ¿Sabe usted que el diablo, el Señor lo reprenda, es una persona? Porque se presentó con el Señor y le dijo, ¿verdad? Ya que eres o tú eres el Hijo de Dios, puedes convertir estas piedras en pan. Pero el Señor le contestó con la pura escritura. Esa es nuestra arma más potente, la palabra de Dios, la escritura. En estos tiempos también el enemigo nos quiere atacar de diferentes maneras, tratando de desalentarnos y decirnos que no hay Dios. Pero cuando venga una persona con la escritura, usted puede defenderse. Cristo le respondió y le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está escrita en la palabra del Señor. Puede decir, gloria a Dios, estas son armas potentes, ¿verdad?, que el enemigo usa para querernos desanimar, porque el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Y dice, cuando Satanás intentara ponerles trampa y engañarlos y derrotarlos, usted tiene que estar preparado con la defensa, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, porque ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero gracias a Dios, esa lección nos va a preparar para la guerra espiritual y nos va a hacer que nos mantengamos firmes, gloria al Señor, y no movernos de donde estamos tan fácilmente. Sabemos que el enemigo va a atacar, eso de seguro, pero también tenemos la arma principal, que es la palabra del Señor. Seguimos más adelante en la palabra, Pablo todavía diciéndole, explicándole, dándole instrucción a los efesios. Pablo ciertamente sabía cuál era la apariencia de un soldado romano al escribir esta carta. El soldado romano estaba equipado para prepararlo para las batallas más encarnizadas. Pablo sabía que la batalla que enfrentan los cristianos sería aún más exigente que la experimentada en los campos de batalla humanos. Lo repito una vez más. La batalla con el enemigo es más exagerada o más fuerte que las batallas en un campo de batalla humano. Puede decir, gloria a Dios, tan peligroso está así el enemigo en estos tiempos en que vivimos, que debemos de estar protegidos con la palabra del Señor. Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Dice la palabra del Señor. Los efesios entendieron que la batalla requeriría más fuerza que ellos mismos podrían reunir. Ellos reconocieron que sin la palabra o sin la armadura de Cristo, los efesios estarían derrotados. Puedo decir, gloria a Dios. Y no nomás los efesios, sino aún en el tiempo que nosotros vivemos. Si no estamos firmes y agarrados de la palabra de Dios, es fácil que el día de mañana el enemigo quiera desanimarnos, pero el Señor lo reprenda
estamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y dice hay unos preguntas más adelante, después de ver los ataques de Satanás, que son tremendos. Dice, ¿cuál ha sido la batalla espiritual más difícil que ha experimentado? Yo creo que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros podríamos testificar cuál ha sido la batalla espiritual más, ¿verdad?, que ha experimentado, más difícil que ha experimentado usted. Y luego la otra pregunta, ¿cómo le fue en esa batalla? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Y el otro inciso dice, resistir al enemigo, ¿verdad? Hay palabras, ¿verdad?, para defendernos como el enemigo, resistir al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. Pues sí, gloria al Señor. En Efesios 6:12, Pablo pasa a una descripción del verdadero enemigo. El apóstol quería que nosotros, que los efesios y que ahora nosotros entendiéramos que las personas no son el enemigo. Satanás es el enemigo invisible. Pues sí, gloria a Dios, aleluya. Cuya única motivación es que la gente se rebele contra Dios. Es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Que la gente se rebele. Hay una anécdota, yo creo que usted ya la ha escuchado, es una anécdota muy antigua, ¿verdad? Que los diablos, que el diablo mayor manda a los diablitos aquí a ver qué hacen mal y llevar un reporte, ¿verdad? Y, ¿tú qué hiciste? No, pues yo fui a una cantina y ahí se pelearon todos, ¿verdad? ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo hice otra maldad. Y al tercero le preguntó, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo fui a una iglesia y los hice pelear a todos. Pues decirlo a Dios, tú sí hiciste algo, bueno, pero nosotros sabemos bien que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor lo reprenda, dice la palabra del Señor. Si reconocemos la fuente de nuestras batallas, podemos enfocar en la victoria, porque Dios puede traer a nuestra vida. Satanás puede usar a la gente para lograr sus propósitos engañosos y malvados. Por los cristianos siempre deben de recordar que el verdadero enemigo es el espíritu maligno detrás de las malas acciones. El enemigo es el padre de las mentiras, ¿verdad? Y viene y nos ataca a nosotros, ¿verdad?, de diferentes maneras, ¿verdad?, para podernos desanimar, ¿verdad? Dice, hay una mentira del diablo, se la voy a leer, apúntela en su libreta, ¿verdad? Le va a servir bastante. Dice, los pecados de tu pasado son tan horribles, es la voz de Satanás, son tan horribles que Dios nunca podría, ¿verdad?, amarte. Qué mentira del diablo, ¿verdad? Hay varias, pero solamente le voy a leer dos, ¿verdad?, por el límite de tiempo. Dice, las cosas malas suceden a otros. Hoy yo puedo vivir como quiera y arrepentirme después. Eso es lo que el enemigo le pone a la persona en su mente. Las cosas malas a todos les suceden. A hoy no me arrepiento, me arrepentiré después. Gloria al Señor. Qué grande mentira del enemigo, ¿verdad? El enemigo ataca de diferentes maneras, pero tenemos, ¿verdad?, la defensa, ¿verdad?, que es la palabra del Señor. Muy bien, seguimos más adelante, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, que en Efesios 2, ¿verdad?, que no debemos de darle lugar al enemigo, ¿verdad? Al enemigo no tenemos que darle ni siquiera un lugarcito así, porque el enemigo luego ataca. Hay una anécdota, ¿verdad?, que también yo creo ya usted la ha escuchado muchas veces, de una persona que vendió una casa, ¿verdad? Y los compradores que llegaron nuevos a firmar el contrato, dice, vamos a firmar el contrato, pero el dueño de la casa dijo, con una condición nada más, que un clavo que está ahí en esa pared no está en el contrato. Ese clavo va a ser mío siempre. Y el comprador dijo, bueno, un clavo, ¿qué tiene que ver, verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? Y luego firmaron el contrato y a los 3 días, ¿verdad?, vino el dueño de la casa, ¿verdad?, y colgó su sombrero ahí. Y ahí lo dejó unos 2, 3 días hasta que le llamaron, oiga señor, mire, dejó su sombrero ahí colgado. Dice,
No, pues el clavo es mío. ¿Verdad? Ahí puedo ponerlo yo cuando guste. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. No tenemos que darle ni la mínima oportunidad al enemigo para que ataque. ¿Verdad? Que el Señor lo reprenda. Debemos de estar siempre preparados. Satanás puede usar a la gente para lograr sus propósitos engañosos y malvados. Qué tremendo, aleluya. Pero los cristianos siempre deben recordar que el verdadero enemigo es el espíritu maligno detrás de las malas acciones. Si bien muchos en la cultura occidental moderna de hoy rechazan la idea literal de un Satanás, piensan que Satanás no existe, puede decirlo a Dios, pero déjeme decirle en esta mañana, Satanás existe y tenemos que luchar contra él. Nosotros no, con la palabra, puede decir gloria a Dios, porque nosotros no podríamos, solo nosotros no podríamos hacerle nada, pero con la palabra ya podemos nosotros tener el poder de poder vencer al enemigo, gloria al Señor. Pablo tuvo claro que Satanás y sus fuerzas demoníacas existen y buscan destruir a los cristianos. A los que están afuera ni se preocupa, esos son de ellos. Pero el trabajo del enemigo es destruir a los cristianos. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Pablo usó una serie de términos para describir al enemigo del cristiano en Efesios 6:12, ¿verdad? Lo leemos, ¿verdad? Para poder ver qué es lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues sí, gloria a Dios. Con ese tenemos, ¿verdad?, el pleito nosotros, o sea, Él es nuestro enemigo, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? Que no se miran, ¿verdad? Son invisibles, pero se siente la fuerza del enemigo. A veces hay que ser realistas, que uno siente, ¿verdad?, en diferentes lugares que uno va, que uno está, la fuerza del enemigo, en diferentes áreas que usted camina, aquí se siente la presencia del enemigo y usted lo puede reprender en ese mismo momento, aleluya. Dice, reprender al enemigo y el enemigo huirá, aleluya. Claro que sí huye, le dice la palabra del Señor. Pablo usó en el capítulo 6:12 dice que usó una serie de términos para describir al enemigo del cristiano, ya lo leímos. Cada uno está diseñado para los lectores de Pablo. Toma en serio a su oponente espiritual. Él comenzó con la palabra gobernadores, una palabra que se usa en referencia de un gobierno en todo el área o en todo el mundo, como un emperador. En el contexto del pasaje, Pablo había indicado que Satanás es hoy el gobernante de este mundo. Y creámoslo o no, lo creamos. El gobernante de este mundo, ¿verdad?, es el enemigo. En otra palabra de Dios dice, ¿verdad?, el Dios de este siglo es el enemigo, ¿verdad?, el Dios de este mundo. En el sentido que ejerce poder sobre este mundo. Pablo describió además el alcance de la influencia del diablo, refiriéndose a los poderes demoníacos que gobiernan en esta tiniebla actual. Estas fuerzas del mal están muy presentes de nuestro alrededor. Tenga en cuenta que Pablo de ninguna manera estaba diciendo que las fuerzas demoníacas coexisten con Dios, de ninguna manera. Las fuerzas no coexisten con Dios en el cielo. Estaba usando esta metáfora o esta palabra cielo en el sentido del reino espiritual invisible que nos rodea. Participación, ¿verdad?, para los alumnos, si usted quiere tomar nota, lo puede hacer, aleluya. Dice, ¿cómo debería usted ver a una persona malvada que intenta hacerle daño? ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas de las tácticas que usa Satanás para confundirlo o engañarlo?
son varias tácticas que el Señor usa, ¿verdad? Ya leímos unas cuantas, ¿verdad? Tácticas, ¿verdad? Que el enemigo usa para podernos confundirnos y engañarnos. Una de las tácticas que usa y el enemigo habla al oído. Pues sí, gloria a Dios. Por eso cuando el enemigo quiera hablar, repréndalo inmediatamente, aleluya. Dice, si no puedes complacer a tu Padre terrenal o a otro de tus seres amados, ¿cómo piensas que podrás complacer a Dios? Es una mentira del enemigo, ¿verdad? Cuando viene el enemigo, ¿verdad? A querernos, ¿verdad? Confundir, yo lo reprendo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Una pregunta de la que ya hemos mencionado, dice el enemigo, aleluya, Dios no existe, ¿verdad? Es absurdo creer en Él en estos tiempos modernos, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, de la sociedad en que nosotros vivimos, ¿verdad? Vienen o dicen, ¿por qué vas a la iglesia si Dios no existe, ¿verdad? Ya en estos tiempos no existe. Y la palabra del Señor nos dice que Él es desde el principio, ¿verdad? Es y va a ser siempre, dice, Dios ha existido siempre y siempre va a existir. Pues sí, gloria a Dios. Dios es todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pues sí, gloria. Él no ha cambiado. Gloria al Señor. Dios es Dios, aleluya. Muy bien. Otra de las que el enemigo siempre hace estas preguntas. Dios no es bueno. Eso dice el enemigo, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Si fuera bueno, no permitiría que sucedieran tantas cosas malas, ¿verdad? Y sí, suceden cosas malas, pero quiere que le diga por qué suceden cosas malas. Por la dureza del corazón del hombre. Por eso suceden cosas malas. Pero nosotros estamos confiando, ¿verdad?, en un Dios todopoderoso, el cual dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al Señor. Seguimos adelante en la palabra del Señor y dice de la participación, ¿cómo debería usted ver a una persona malvada que intenta hacerle daño, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Otra pregunta, ¿cuáles son algunas de las tácticas que usa Satanás para confundirlo o engañarlo? Ya lo hemos leído. Y hay más tácticas todavía, ¿verdad?, que el enemigo usa. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Parte 2 de la palabra dice vestidos con la armadura espiritual, ¿verdad? Ahora sí vamos a mirar cuál es la armadura espiritual de la que Pablo él está hablando a los efesios en esta mañana, nos está hablando a nosotros, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, a cada uno de nosotros por medio de la palabra. Dice el recurso 2, que ya la miramos, esto se llama la armadura del soldado, ¿verdad? Vestidos con la armadura espiritual. Esa es la armadura del soldado cristiano, puede decirlo. La referencia de Pablo en Efesios 6:13 a un día malo puede referirse a los días finales que preceden a la venida del día del Señor. Sin embargo, el término ciertamente puede aplicarse específicamente a cualquier momento en los que los creyentes se enfrentan a las fuerzas del mal. También observe que el uso de, por tanto, al comienzo del versículo 13, que relaciona lo que seguirá con lo dicho anteriormente en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 13 a ver qué es lo que nos dice. Dice muy enfáticamente, escuche usted, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues sí, gloria al Señor. Es una palabra que ya nos dice 2 veces que debemos de estar firmes. Pablo comenzó esta carta diciendo a sus lectores, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues sí, gloria a Dios. Esto es, aleluya, lo repite, ¿verdad?, varias veces, aleluya, la armadura del soldado, ¿verdad?, debe de ser
la que nosotros debemos de ponernos, ¿verdad? Pero la armadura de Cristo. Lo voy a explicar aquí. La palabra. Pablo instruyó a los creyentes de Éfeso que se pusieran toda la armadura de Dios. No hay duda de que el apóstol entendía más que casi todo el mundo que vivir la vida cristiana puede ser difícil. Entre las tentaciones que Satanás lanza a los cristianos y engañosas filosofías malvadas del mundo en que vivimos hoy, es vital o es importante que nuestros pies estén firmemente plantados y que seamos capaces de resistir a los golpes que vienen contra nosotros. Golpes del enemigo que quiere destruirnos, quiere atacarnos, aleluya. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pablo procedió a describir la armadura que usaba un soldado romano. En el versículo 14, ¿verdad?, dice, si está conmigo, lo puede ver ahí en su expositor o en la palabra del Señor, versículo 14, y luego hizo una aplicación espiritual en relación con ellas. También Pablo se refirió a las piezas de la armadura en el orden que el soldado se las habría puesto. Además, observe que Pablo dio esta enseñanza imaginando que el cristiano ya se ha puesto estos artículos cuando llega a la batalla, y que usó la frase habiéndose puesto en relación con las piezas. La preparación para la batalla espiritual debe ser algo continuo. Las cualidades, disciplinas y herramientas espirituales señaladas deben ser una parte natural de la vida y práctica diaria del cristiano. Pablo mencionó por primera vez el cinturón de la verdad. La armadura del soldado tenía que permanecer en su lugar y el cinturón la sujetaba de manera similar. La verdad de Jesucristo forma el fundamento de todo lo que somos. Creemos como cristianos. La exhortación de Pablo significa literalmente que el creyente debe permanecer dentro del ámbito de la verdad. Los que se aferran a la verdad de Jesucristo, como se proclama en la Escritura, no serán derrotados por la obra maligna de Satanás y sus ejércitos. Pablo luego habló de la coraza de justicia. Los cristianos deben procurar vivir la vida justa que ha sido posible gracias a la justicia de Cristo y a la obra continua del Espíritu Santo. Cuando vienen las tentaciones, los cristianos están llamados a tomar decisiones que les permiten mantenerse firmes cuando persigue la justicia de Dios sus acciones del estilo que reflejan su búsqueda. Pues sí, gloria a Dios, el enemigo, ¿verdad?, siempre ataca de diferentes maneras, pero estamos confiando en Él, que tenemos que vencer todas las tentaciones, ¿verdad?, que llegan a nuestra vida diaria. Gloria al Señor. Sigue diciendo más adelante, ¿verdad? Pablo luego habló de la coraza de justicia, ¿verdad?, que tomar decisiones que les permitan mantenerse firmes cuando los persigue la justicia. Luego en el 15 dice, Pablo le recordó a los efesios que tienen un calzado espiritual que los hace estar listos para cualquier batalla. Para el soldado romano, el calzado militar estaba equipado con correas y suelas clavetabadas para asegurar el buen apoyo. Para el cristiano, el calzado del Evangelio que lleva su poderoso mensaje de paz. Él puede ponerse a prueba, pero en el Evangelio encontramos un punto de apoyo seguro para el conflicto. En otras palabras, tenemos que ponernos, ¿verdad?, todos los calzados de los pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que ceñir vuestros lomos
con la coraza de justicia. Pues ya miramos, ¿verdad?, estos puntos. Ahora hay una participación de los alumnos. ¿Cómo se ha preparado hoy para la batalla espiritual? Es una pregunta. Este día, ¿cómo se ha preparado usted para la batalla espiritual? No sabemos qué es lo que nos espera, ¿verdad?, el día de mañana, cuando vayamos a la iglesia o cuando vayan rumbo a la iglesia. ¿Qué ataque puede suceder el enemigo? Por eso, antes de salir a casa, ¿verdad?, tenemos que ponernos delante del Señor y decirle que nos ayude, aleluya. Que nos ayude, ¿cómo? Con la palabra del Señor, porque el enemigo está allá afuera, ¿verdad?, esperando para destruirnos, pero el Señor lo reprenda, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Hay otra pregunta. ¿Por qué es importante siempre estar preparados para la batalla espiritual? Muy importante, por lo mismo, ¿verdad?, que acabamos de explicar, que no sabemos qué afuera está, ¿verdad?, esperando, qué maquinaciones, ¿verdad?, tiene el enemigo, qué tácticas tiene el enemigo allá afuera para destruirnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el arma espiritual, que es la palabra de Dios. Seguimos adelante, aleluya. En Efesios 16, 17 le podemos dar lectura a la palabra del Señor para darnos cuenta qué es lo que el Señor nos dice o nos quiere enseñar en esta mañana. Si usted está conmigo, ¿verdad? 16, 17 dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aleluya. En las guerras, ¿verdad?, en aquellos tiempos, aleluya, usaban en la punta de la flecha, ¿verdad?, le ponían brea, ¿verdad?, y después de que le ponían brea le prendían lumbre para cuando tiraran aquella flecha, ¿verdad?, pegara, ¿verdad?, y destruyera a la persona. Por eso dice la palabra del Señor, tenemos que estar listos para cuando vengan los dardos del enemigo que nos quieren, ¿verdad?, tumbar. Nosotros los podemos, ¿verdad?, tener victoria con la palabra del Señor. Estamos en el versículo 16, dice: con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y el 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Estos dos versículos 16 y 17, ¿verdad?, los estamos mirando ahorita en este momento, ¿verdad? 16 y 17, ¿verdad? Dice, ya lo leímos, pero lo repito: Pablo pasó de los artículos que llevaba un soldado como vestimento a los artículos del soldado. Utilizaba tanto para las acciones defensivas como ofensivas en la batalla. En Efesios 3:16, que ya lo leímos, menciona el escudo del soldado romano. Los soldados llevaban un escudo grande, en forma rectangular, diseñado para cubrir parte expuesta del guerrero, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Pablo comparó este artículo con un escudo de la fe. La confianza y la seguridad en Cristo permiten que el cristiano salga victorioso en cualquier batalla espiritual. Pablo comparó los ataques de Satanás con las flechas lanzadas hacia el soldado. Ya lo explicamos. En los tiempos del Nuevo Testamento, las flechas se sumergían en brea y luego se les prendía fuego. Los escudos ofrecían protección contra estas armas. La fe en Jesús es más poderosa que los ataques más feroces de Satanás. Lo repito, Jesús es más poderoso que los ataques más feroces de Satanás. Los escudos de los soldados romanos podían engancharse unos contra otros y formar una barrera, ¿verdad? O sea, un soldado aquí y el otro acá y el otro acá, y con el escudo formaban una barrera, o sea, una pared de protección, gloria a Dios, para que no tan fácil el enemigo los pudiera, ¿verdad?, vencer, formando una barrera casi impenetrable si todos los soldados permanecían unidos. Esto es un buen recordatorio de que la
unidad de fe entre los creyentes sirve como barrera contra la derrota espiritual de la iglesia. Si una iglesia, cualquier iglesia, no me refiero a ninguna especial, se pusieran unidos, ¿verdad?, en todos los proyectos, ¿verdad?, que tiene la iglesia, en todos los trabajos, en todas las enseñanzas, ¿verdad?, que tienen, unidos, ¿verdad?, el enemigo no tan fácil nos vencería. Pues sí, gloria a Dios. Esta enseñanza, ¿verdad?, es una enseñanza muy, todas son bonitas, pero esta nos enseña una grande enseñanza, ¿verdad?, cómo debemos de estar listos para el ataque del enemigo. Aleluya. Sigue diciendo más adelante. Por último, Pablo se refirió al yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, en el versículo 17. La cabeza de soldados, en muchos sentidos, es el área más vulnerable, pues sí, gloria a Dios. Por eso es importante el yelmo, pues sí, gloria a Dios, o el casco, ¿verdad?, que usan, ¿verdad?, para protegerse la cabeza, ¿verdad?, proteger, ¿verdad?, los ojos, ¿verdad?, y el cráneo, ¿verdad?, es muy importante. De la misma manera, el cristiano sitiado puede encontrar seguridad, paz y protección en la salvación que tanto aprecia. Las palabras de Pablo nos recuerdan el Salmo 147, que dice, que declara, Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Gloria al Señor. Sigue diciendo más adelante, el cristiano no solo debe tomar el don de la salvación, también debe tomar la espada del Espíritu. La única arma de ataque, aunque en tiempos de combate, cuerpo a cuerpo, el escudo también podía usarse como arma. Pablo dice que la espada de la palabra de Dios no se refiere a la Biblia como la conocemos hoy, porque desde la perspectiva de Pablo, la palabra de Dios era solamente del Antiguo Testamento. Ciertamente el Nuevo Testamento está claramente a la vista, aquí para nosotros, pero no debemos descartar las enseñanzas del Antiguo, por lo tanto que no debemos, ¿verdad?, descuidar el estudio de sus palabras tampoco. Pablo nos recuerda hoy que la espada que poseemos está viva y activa, conforme al Espíritu Santo trae a nuestra mente escrituras de aliento y exhortación y dirección en los momentos adecuados. Participación, ¿verdad?, para los alumnos. Dice, ¿por qué cree que Pablo regresó constantemente al tema de la unidad? Porque la unidad es muy importante, lo acabé de decir hace unos momentos, ¿verdad? Toda una iglesia, sin referirme a ninguna en especial, ponerse de acuerdo, los músicos, ¿verdad?, el que va a dirigir el servicio, ¿verdad?, el que va a llevar la enseñanza, el que va a traer la predicación, ¿verdad?, todos en una misma unidad, ¿verdad?, y en una misma unidad, ¿verdad?, hay victoria, y damos gloria al Señor por ello. Aleluya. Y dice, ¿quién es el verdadero, ¿verdad?, guerrero en la batalla espiritual? ¿Verdad? Cristo, Dios es nuestro guerrero, ¿verdad?, que nos defiende. Parte 3, orar y proclamar el Evangelio. Dios proporciona todo lo que se necesita para la victoria espiritual, pero el cristiano también tiene un papel que desempeñar, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente, ¿verdad?, el siguiente inciso, ¿verdad?, que estoy para finalizar la clase, ¿verdad? Ya miramos, listos para la batalla, equipados para la batalla, ¿verdad? Debemos estar listos, aleluya. Pero ahora tenemos que ver, orar y proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. Siempre me gusta, ¿verdad?, enviar saludos, aleluya. Le envío saludos en este momento, miembros de la Iglesia Centro Cristiano Puente de Vida, nuestro hermano Julio, Dios lo bendiga. Hermano Pedro Mejiba, Dios te bendiga, varón. Los hermanos Pérez, ¿verdad?, Carmen Pérez y Fausto Pérez, que Dios los bendiga. Sigan adelante en el trabajo que están haciendo. El trabajo no es nuestro, el trabajo es del Señor. Pues sí, gloria a Dios, y sigan adelante. Estamos orando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor Rodas, Dios les bendiga también, ¿verdad?
y cada uno de la iglesia, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Hermana Vilma Martínez, que Dios le bendiga también. Me perdona si a alguien se me escapa de nombre, aleluya, pero saludos a todos, ¿verdad? Les amamos en el nombre de Cristo y estamos orando por ustedes y yo sé que ustedes están orando también por nosotros. Dios los bendiga desde Arizona, a nuestra hermana Cristina Martínez, que Dios la guarde, que Dios la bendiga. Mándenme unas letras en el Facebook para saber que está bien y que todavía está escuchando el programa, ¿verdad? Bendiciones hasta Oklahoma, ¿verdad? Yo sé que en Oklahoma hay personas que me están escuchando, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sigan adelante con ese trabajo, ¿verdad? Que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, de no desmayar, de siempre seguir adelante. Ya falta muy poquito tiempo, ya Cristo viene, pues y gloria al Señor. Ya faltan unos cuantos, podemos decir, días, podemos decir, no sabemos cuándo ni a qué horas, pero sabemos que el Señor está cerca, así es que no desmayemos, seguimos adelante trabajando para la obra del Señor. Mando saludos también muy empáticamente a México, aleluya. Dios les bendiga a mis sobrinos, aleluya. Diana, aleluya. Sandra, Dios te bendiga, y Junior también. Que Dios te bendiga, a Guillermo Junior. Estamos orando por ustedes, que Dios los ayude todos los días, ¿verdad? En sus faenas, en sus trabajos o estudios que usted tengan, aleluya, que Dios los ayude a salir adelante. Muy bien, seguimos adelante en esta enseñanza, ¿verdad? Que estoy para finalizar. Estamos en el parte 3, aleluya, llamados a orar. Dios proporciona todo lo que se necesita para la victoria espiritual, pero el cristiano también forma un papel importante que desempeñar, ¿verdad? Es la oración, ¿verdad? La oración es la manera fundamental en que los creyentes se preparan para la batalla. En Efesios 6:18, Pablo separó la conversación con Dios en dos categorías: oración y súplica. Dice la palabra así. Primero, habló de la oración bañada en el poder del Espíritu Santo. Como cristianos pentecosteses, entendemos que el mandato de Pablo de incluir la oración en lenguas. Además, tal oración significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por la atención que usted pone, aleluya, en este video. Compártalo con alguien, aleluya, para que también sea de bendición, aleluya, para personas que no conocen al Señor, aleluya. Seguimos adelante. Los cristianos entonces deben tomarse un tiempo para escuchar la voz del Espíritu cuando oran en términos de súplicas. Se centra en un tipo específico de oración, es decir, la oración por las necesidades y el bienestar de los demás. Es apropiado orar por las propias necesidades, pero una oración que refleje más el corazón de Dios. Incluye orar por el bienestar de los demás. Ese es nuestro trabajo, orar por el bienestar de los demás, orar por cada uno de ustedes que tan amablemente, ¿verdad?, apoyan este video escuchando la palabra del Señor. Siga orando por nosotros, ¿verdad? Somos, ¿verdad?, los pastores Luis y Yolanda de la Cruz. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, aleluya. Luego Pablo hizo una petición personal a los efesios. Les pidió que oraran por él, que Dios le diera el valor o el denuedo, la valentía de compartir el Evangelio. Pablo necesitaba el poder del Espíritu Santo y el apoyo de los hermanos en la fe, así como cualquier cristiano. El apóstol reconoció que los efesios eran embajadores para los que estaban en tinieblas espirituales en su ciudad. En otras palabras, ellos eran la luz, ¿verdad?, la voz de Dios, que ellos, ¿verdad?, proclamaban el Evangelio, ¿verdad?, en aquel lugar, ¿verdad?, de Efesios, aleluya, y aquel lugar, ¿verdad?, creció, pues, y gloria a Dios, para la honra y la gloria. Y Pablo también era embajador de Cristo en la prisión,
donde estaba encadenado. ¿Me imagina? Pablo en la prisión. ¿Por qué estaba Pablo en la prisión? Por predicar el Evangelio. Pero lo pusieron ahí en prisión y allí donde estaba él escribía estas cartas que estamos leyendo ahorita. Él no estaba desalentado, ni estaba diciendo por qué hice esto, para qué prediqué el Evangelio, por eso estoy en la cárcel. No, él estaba escribiendo, aleluya, a la palabra del Señor a todas las iglesias y él les daba aliento que siguieran adelante pues, con el trabajo del Señor, aleluya. Por eso siempre, ¿verdad?, hago énfasis, ¿verdad?, a las iglesias que sigan adelante, ¿verdad?, en el trabajo que Dios les ha dado, que el trabajo en el Señor no es en vano. Pues decir gloria a Dios. Seguimos adelante, aleluya. Dice la palabra de Dios. Pablo también era embajador de Cristo en la prisión, donde estaba encadenado, predicando el Evangelio con una valentía que necesitaba continuar. En ese sentido, Pablo no esperaba que los efesios hicieran nada más que lo que estaban dispuestos a hacer. Era un embajador que necesitaba sus oraciones. Ellos también podían ser embajadores en medio de sus batallas espirituales. Y asimismo nosotros también somos embajadores en nuestro mundo. Estamos aquí para proclamar el Evangelio en el mundo que vivimos alrededor de nosotros. Usted que me escucha, que por cierta causa o razón, ¿verdad?, no va a alguna iglesia, busque una iglesia cerca del área donde usted vive, aleluya, vaya, aleluya, y va a ver la diferencia, aleluya, el cambio que va a haber en su vida, aleluya, cuando usted llegue a una iglesia a alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice la palabra participación. ¿Por quién estamos orando hoy? Aleluya. Hay que hacernos una buena pregunta, ya la mencioné. Nosotros oramos, ¿verdad?, por cada iglesia, aleluya, que conocemos, aleluya. Oramos por ellos para que el Señor los siga ayudando a seguir adelante, aleluya. ¿Qué necesidades tiene por las que puede orar? Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, ¿verdad? Mucha necesidad que nosotros debemos de orar, ¿verdad?, por esas necesidades. Estoy para terminar, aleluya, sin antes mandar saludos a los hermanos Rosa Benavides. Dios le bendiga, hermana Rosa, y sus hijos, ¿verdad?, sus nietos, aleluya. Dios te bendiga, Yuli y Josué, aleluya, José, que sigan adelante, aleluya, en el trabajo que están haciendo, aleluya. El trabajo, como dije al principio, no es de nosotros, el trabajo es de Dios y el trabajo no es en vano. Sigan adelante, aleluya, con ese trabajo que están haciendo. Dios les bendiga. Como era la costumbre de Pablo, concluyó su carta con un saludo formal a las personas que habían sido importantes en el éxito de su ministerio. En este caso había enviado a Tíquico a la iglesia para dar un recuento de primera mano sobre la condición de Pablo y darles ánimo. A este varón cristiano de nombre Tíquico, aleluya, dijo Pablo: ve a la iglesia y llévales este mensaje. Diles que en realidad qué es lo que estoy haciendo. Estoy en prisión y en cadenas, pero estoy trabajando para el Señor, enviando cartas a las iglesias y animándolas a que sigan adelante, ¿verdad? Dice la palabra, y sabemos que por una bendición similar en Colosenses 4:7, que Tíquico viajó con Onésimo, un esclavo que había huido de su amo. Usted conoce la historia. En el mundo romano, los esclavos eran asesinados por mucho tiempo, por mucho menos que esto, ¿verdad? Sabemos la historia, ¿verdad?, que cuando un esclavo hacía algo, eran asesinados por mucho menos que lo que hizo Onésimo. Entonces, es posible que al estar con Onésimo, Tíquico pusiera en peligro su propia vida en el viaje de Roma. Esto entonces sirve como un buen recordatorio de cómo incluso las bendiciones en las Escrituras pueden proporcionar principios valiosos y ejemplos en la acción cristiana. Finalizo con esto. Finalmente Pablo ofreció una bendición final, resumiendo lo que significa la iglesia como cuerpo, siguiendo juntos a Cristo. Note el énfasis en la paz, en el amor,
y la gracia. Pablo deseaba que Dios le diera paz a los cristianos de Éfeso. La paz es una sensación estable de seguridad en la relación con Dios y muestre en parte cómo la paz con los demás se habita junto en el reino de Dios. Qué bonito es tener paz, ¿verdad? Por nada estar preocupados, ¿verdad? Viviendo en paz con todos, aleluya. Y dice, sigue la paz y síguela, aleluya. No la dejes, aleluya, porque la paz es algo muy bonito, aleluya. Pablo oró que experimentaran el amor incondicional que Dios ofrece a los creyentes, un amor que a su vez debía mostrarse entre ellos. Pablo además oró que los cristianos efesios experimentaran la gracia continua de Dios en su vida. La gracia también es una cualidad que los cristianos pueden mostrarse unos a otros y de ese modo reflejan la presencia de Cristo, ¿verdad? Tener, ¿verdad?, gracia al saludarnos, ¿verdad? Dios le bendiga, aun cuando sale de la iglesia uno se saluda, ¿verdad?, en el amor de Cristo, y la gente que está alrededor puede ver la unidad que hay en la iglesia, ¿verdad?, que nos amamos los unos a los otros. Pues decir, gloria a Dios. Muy bien, esto ha sido la clase, ¿verdad?, en esta mañana, ¿verdad?, deseándole a usted, ¿verdad?, un feliz domingo, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, ¿verdad?, vaya a la iglesia que pertenece, aleluya, y se goce grandemente, ¿verdad? Son los deseos nuestros, aleluya, y que sigan adelante en el trabajo del Señor, ¿verdad? Que, repito, no es en vano. Voy a orar, ¿verdad?, para despedir la clase y enviar bendición a cada uno de ustedes. Muchas gracias, ¿verdad?, por apoyar, ¿verdad?, esta enseñanza, aleluya. Doy infinitamente las gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana envío bendición a cada uno de ustedes que escuchan, Señor, este video, Señor. No es, aleluya, para gloriarme, no es, Señor, para sacar algo de provecho, es solamente, aleluya, por una necesidad que hay de enviar este mensaje a personas, aleluya, que son cristianos, aleluya, pero escuchan la enseñanza y también quizás haya alguna persona que no conozca a Cristo, aleluya, que por medio de este mensaje, aleluya, el Señor lo alcance, aleluya, y pueda, ¿verdad?, también gozar, aleluya, de las enseñanzas que nosotros tenemos. Damos gracias a Dios por ello. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mires nuestro deseo, Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y hasta el próximo domingo, si el Señor me lo permite, ¿verdad? Aquí estaremos, ¿verdad? Reciban una vez más saludos, ¿verdad?, de los pastores Luis y Yolanda de la Cruz. Que el Señor les bendiga grandemente y hasta el siguiente domingo, si Dios lo permite. Bendiciones una vez más para cada uno de ustedes. Amén.